Muy bien. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. El domingo hablamos de Segunda de Crónicas 34 y el jueves fuimos a Segunda de Reyes 22, pero ahora vamos a retomar Segunda de Crónicas 34 y vamos a ver la importancia de las decisiones. Haga un alto en la vida, no corra, haga replanteos, mire a su alrededor, busque en el mirar, analizarlo a todo lo que ve por la palabra, en una postura neutral usted como hombre, donde usted no tenga participación en ese análisis como hombre, sino que usted pueda ver la realidad cruda. ¿Cuántos saben que para toda realidad hay salida? El Señor nos ama, todos nosotros sabemos, y Él hizo todo para que salgamos. Muchas veces nosotros no podemos salir porque no lo tenemos a Él como alguien que gobierna nuestro ser. ¿Cuántos entienden? Él va a estar siempre porque Él dijo que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él está siempre. Ahora, ¿qué es lo que Él pide en ese estar? El control absoluto por la entrega que Él demanda. Él dice, no pido un 30, un 60, un 90, pido... ¿Cuánto pide Él? ¿Cuántos están acá? ¿Cuánto pide el Señor? Mira a su hermano y dígale, voy a entregarle todo en esta mañana al Señor, porque Él pide todo. Entonces, gloria a Dios. Dios pide todo, o sea, Él siempre está. Cuando le entregamos todo, ¿cuánto tenemos que entregarle? Mira a su hermano, todo tenemos que entregarle, dígale. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué es todo? Todo. Entonces, Él no solamente que está con nosotros, sino que Él tiene el dominio de nosotros. Él es nuestro guía, es nuestro Señor, es nuestro Maestro, es nuestro Pastor, es nuestra paz, es nuestra libertad, es nuestra seguridad, es todo. Pero depende de esa entrega de todo, que hoy todos nosotros vamos a entregarle ¿cuánto? Mira a su hermano, hoy es todo o nada, dígale. Así es, en Cristo es así. ¿Es exagerado esto o es así? Es así, no hay términos medio en Dios. Nosotros le ponemos la coma, el pero en Dios no hay eso. En Dios es sí o no. Pero no hay un término medio. Bien, entonces, Dios nos pide todo en esta mañana, pero Él tiene mucho para darnos. Muchísimo. Después de haber leído estos dos pasajes, que ustedes algunos estuvieron, algunos no quizá, vamos a retomar en Segunda de Crónicas 34:29. Lo tiene, ¿verdad? Dice la Biblia, la palabra del Señor así. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, en todo el tiempo que él vivió.
Qué impresionante. Vamos a orar. Oramos a nuestro Señor. Siempre cuando vamos a orar, hablo de la importancia de entender que estoy hablando con Dios. ¿Con quién hablamos? Con Dios. Estoy por hablar con la persona más importante, más poderosa, la persona que conoce todo de mí. ¿Cuánto conoce Él? Entonces tengo que hablarle con el corazón, tengo que ser consciente de lo que estoy por hacer. No es palabrerío, sino hay cosas específicas que entiendo que tengo que hablar con mi Dios. ¿Cuántos están acá? Eso sería estar de frente a un Dios vivo y poderoso y no ser un religioso. Un religioso habla y habla y habla porque otro hace, pero no sabe lo que le está pidiendo. Entonces esa oración Dios no lo oye, porque Dios oirá y respaldará toda oración de fe. Que cree, Dios está, Él es mi Dios, Él me ama, Él me escucha y está para ayudarme. Yo no voy a dudar expresarle todo lo que entiendo que le debo decir a Él. Eso es fe, eso hará que Dios escuche nuestra oración. Padre, te damos la gloria, la honra, exaltamos a tu persona, mi Señor. Exaltamos tu persona, mi Rey. Exaltamos tu persona en este lugar, confesando que eres Dios nuestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, tú eres lo que no podemos encontrar en ningún otro lado. Esto que nosotros declaramos es lo que creemos que sos. Y nos acercamos, Señor, con voluntad propia, creyendo en tu poder, creyendo en tu existencia. Por eso, Señor, pongo mi vida y la vida de tu pueblo delante de ti, para que sea tu palabra la que alumbre como alumbró a Josías. Tu palabra traiga visión, tu palabra nos enseñe los pasos, las decisiones que debemos dar. Señor, porque entendemos la grandeza tuya, entendemos los innumerables beneficios que nos diste en la cruz del Calvario. Y hoy podemos declarar, Señor, que aunque no nos favorezcan las situaciones, hay victoria para los que están en Cristo Jesús. Hay salida para los que están en Cristo Jesús. Todos los podemos para los que están en Cristo Jesús. Te doy gracias, mi Padre, porque cosas maravillosas acontecerán en este tiempo, en tu pueblo y en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos. Así es, así sea. Jesús, cuando vemos el inicio de la vida de Josías, vemos que Josías, él viene de un padre llamado Amón, y de su abuelo llamado Manasés. Manasés fue el hombre que hizo pervertir a Israel como nadie, más que Acab. Fue una persona, voy a hacer un poco la introducción para que entendamos cómo viene la cosa. A veces la cosa viene muy difícil y creemos que no se puede. Tenemos que reprender ese pensamiento porque sí se puede. Todo lo podemos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Manasés fue advertido por Dios en determinado momento que él se volviera de su mal camino. ¿Qué hizo Dios? Le habló. Dios le habló. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos habla. Le advirtió, le dijo, le habló que se volviera. Él no escuchó. Entonces vinieron los sirios, agarraron a Manasés, lo encadenaron, lo llevaron. Él fue puesto en angustia. Dice que estando en angustia, él clamó a Dios y él fue escuchado. Y cuando fue escuchado, Dios lo sacó del cautiverio, de la esclavitud y le devolvió el trono. Dios es bueno, mi hermano. Dios es excesivamente, infinitamente bueno. Bueno. Y yo decía el domingo, no juguemos con la gracia. Dios es bueno, de verdad. Pero las consecuencias no te las pueden evitar nadie. Las cadenas, el dolor, la angustia y todas esas cosas es producto de llevar una vida de acuerdo a mi forma de ver la vida como hombre, de pensar como hombre. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos habla? Obedecer. Usted va a ver que hay muchas cosas que le impiden que obedezca,
Créame que a todos los humanos nos pasa lo mismo. No es con fuerza, no es con ejércitos, es el Espíritu de Dios quien nos ayudará a obedecer. No estamos solos, el Señor nos ama de verdad y ha enviado a su Espíritu para que sean hechas posibles todas las cosas. Así que parte de la voluntad solamente. Porque si disponemos nuestro corazón en un instante, Dios puede hacer lo que nadie puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Manasés se le devolvió el trono. Pero claro, había plagado todo Israel con imágenes de aceras de Baal. Estaba plagado, vino su hijo Amón. Amón tropezó como su padre, pero tuvo un periodo muy corto en el reinado, las consecuencias. Y después, como su padre fue barrido a los 8 años, estaba Josías. Y él sube al trono a los 8 años. Pero entonces usted cuando comienza a leer este pasaje, este capítulo 34 y 35 de Segunda de Crónica, o Segunda de Reyes 22, va a ver lo extraordinario de Dios a través de los hombres que disponen su voluntad. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero todos nosotros necesitamos alinearnos a lo establecido por Dios. ¿Cuántos entienden? No se saque de contexto como alguien que quiere quedar bien con otro y le dice, Dios va a hacer esto, sin entender el consejo, decirle, deberías corregir esto. Porque si no, sacar de contexto y dar promesas baratas, y Dios no está en eso. ¿Cuántos entienden? Dios nos ama, pero Él nos va a mandar que nos alineemos. Entonces no será por lo que nosotros podemos hacer, sino que las consecuencias serán las bendiciones, nos alcanzarán las bendiciones. Mira a su hermano y diga, las bendiciones nos van a alcanzar. Las bendiciones nos van a alcanzar. Josías a los 8 años, dice en 2 de Crónica 34, en el comienzo, a los 8 años él dispuso su corazón de buscar a Dios. Él empezó a orar. Cuando comenzamos a buscar a Dios, Dios se va a encargar de que nosotros tengamos todo lo necesario con el fin de que esta vida no nos turbe, no nos enceguezca, no nos confunda. Hay muchas cosas en la vida que la vemos de simple vista, pero no entendemos el trasfondo. Nuestros ojos pueden engañarnos. Pero Dios nunca permitirá que un hijo suyo sea engañado. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama de verdad. Cuando hablamos de que Dios nos ama, no hablamos de pasión, no hablamos de emoción, hablamos de hechos concretos que el Señor ya hizo por la humanidad. Dio su vida por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios. Y Él sigue intercediendo hoy ante el Padre. Mire cómo nos ama el Señor. ¿Está acá? ¿Cómo nos ama el Señor? Entonces Josías alcanzó esa gracia, ese favor de Dios en la oración. Lo rodeó de los sacerdotes, lo rodeó de los levitas. Él era un niño y hacía referencia, decía, ¿cómo un niño va a tener esas actitudes? Un niño de 8 años, uno tiene que atarle los cordones de la zapatilla, tiene que incluso a lo mejor decirle, anda a bañarte, o no dejes tu ropa tirada. Uno tiene que guiarlo a un niño. Pero cuando Dios quiere hacer cosas notables, que es Él si tiene que levantar a un niño lo va a hacer. Porque Él nos ama. Dios en cada cosa que hizo y hace está demostrándonos que nos ama. El hombre a veces va detrás de cosas llamativas, pero si el hombre busca a Dios jamás será engañado. Mira a su hermano y dígale, si buscamos a Dios jamás nos engañarán, jamás. Ahora cuando hablo de engañar, a veces nosotros podemos decir, sí, verdad, hay ciertas personas que hacen estas cosas, pero en realidad no son las personas. Hay un mundo espiritual, es Satanás, que usa a veces a las personas, que de repente vienen con buenas intenciones aparentemente, pero no es esa persona. Hay un plan que se diseñó en otro mundo, un mundo paralelo al mundo natural, que es el mundo espiritual. Y comienza Satanás a utilizar gente de este mundo natural que lo rodea con astucia hasta que se da cuenta que lo engañó. Pero en realidad no fue la persona quien lo engañó, sino Satanás. ¿Cuántos entienden? Busquemos a Dios, como hizo Josías. Entonces Dios va a rodearte de gente espiritual. Cuando nosotros entramos, ¿por qué este viaje que vamos a hacer nosotros?
Porque estamos buscando más de Dios. No queremos. Estamos muy felices de ser lo que somos, pero sabemos que Dios tiene cosas más grandes. Entonces tenemos que dar pasos. No sé si exactamente lo que va a pasar, pero voy con hambre de Dios. Cuando nosotros comenzamos a tener poca búsqueda, poca oración, lo primero que desaparece del pensamiento que debería habitar es la palabra. Y hay mucha razón. 2 más 2, 4. No me discutas, es así. 3 más 3 es 6, no me digas otra cosa. Yo sé que es así. Y la razón te dice todo eso. Y te guías a ojos de hombre, haces cálculos. Y vas, claro, en la vida como hombre hemos caminado así, pero nuestra vida ya no es más nuestra. ¿Cuántos le han entregado al Señor? Claro, quizás aparte sea la que hoy entendemos que es entregarle todo a Dios. ¿Cuánto tenemos que entregarle? Todo. Entonces, Dios se va a encargar de rodearnos de gente. Si dejamos la oración, dije, usamos la razón y claro, comenzamos a aislarnos. Comenzamos a aislarnos. ¿Por qué? Porque estoy preso de mi razón. En realidad no es mi razón. Es el mundo espiritual que se mueve. Pero le escucho para decir a mi razón. Usted se va a dar cuenta que cuando el enemigo logró atrapar la mente, hay una conversación en la mente. Estoy conversando con mi mente. Usted no está conversando con la mente. Se sentó un enano acá, un demonio, y le está llenando la cabeza. Usted no escucha eso. Usted tiene que escuchar el consejo de la palabra. Y claro, yo estoy hablando de esta palabra y dice, uy, cómo choca eso. Entonces algo está pasando con vos y te choca. Usted si no tiene el valor de reconocer eso, si usted se ofende, no, va al tacho. Y usted no puede ir al tacho. Me está mirando con cara rara. Es que tengo que hablar la verdad. Es la verdad del Señor. Usando palabras para entender solamente. De una forma práctica, entendible. No puedo ofenderme. Si me ofendí, porque puede pasar como hombre, me tengo que desofender. Decirle, si estás ofendido, desofendete hoy, porque hay que entregar todo, decirle. Hay que entregar todo hoy, dígale. Todo tenemos que entregar hoy. Después nos vamos a sacudir que no quede nada. Vamos a entregar todo. Bien, entonces, y es como le pasó a Manasés. No se va a dar cuenta hasta que no esté engrillado. Cuando esté engrillado, va a clamar, Dios lo va a escuchar. Pero ya está encadenado. Punto número 1, no te aísles. Si te aíslas, hay una alarma que está sonando, que tienes que darle mucha importancia. Mucha importancia. ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué no escucho el consejo? ¿Por qué me molesta cuando me hablan? Esas cosas que son las que uno tiene que analizar, donde tiene que ser neutral. No voy a buscar favoritismo para mí mismo, no voy a buscar sofocar el juicio que hay en mi conciencia, buscando darle un análisis como hombre, aplicando la razón. No, voy a ir al consejo de la palabra. ¿Cuántos entienden? Bien, entonces, cuando hay un corazón abierto así, va a ocurrir lo que le pasó a Josías. Cuando estaban los levitas recogiendo el dinero para reparar todo lo que estaba dañado en Judá, ellos entre el dinero encontraron el libro de la ley, encontraron la palabra de Dios. Clave. Mire cómo fueron las etapas. Josías de 8 años buscó a Dios. A los 12 años él se ordenó con toda esta gente que lo rodeó. Ahí encuentra el libro de la ley. Cuando encuentra el libro de la ley, viene el sacerdote y le lee el libro de la ley. Y cuando le leen el libro de la ley, dice, lo que veo acá, que estamos en un gran problema. Hay un juicio sobre la nación, dice. ¿Por qué él entendió que estaban en gran problema? Se dice que lo que estaban leyendo era Deuteronomio 28, donde habla de las maldiciones y de las bendiciones. Entonces él manda y le dice, vayan a la profetisa y consulten a Jehová por mí. Y van a la profetisa le dice,
sobre todo este pueblo está la ira de Dios y todo lo que usted va a leer en 2 Crónicas 34. Dice que cuando le dan esa noticia, cuando leyó el libro de la ley, el sacerdote, cuando ve Josías que Israel estaba de espaldas a Dios, porque había ido detrás de sus caminos, detrás de la razón, detrás de los deseos y demás, dice que rasgó sus vestidos. Eso era una señal de duelo, de quebranto, un corazón contrito. En aquel tiempo se tiraban al piso, se echaban cenizas, se quedaban ahí hasta la entrada del sol. Eso era de alguien que estaba postrado ante Dios frente a una situación que estuvo haciendo mal. Entonces, después de hacer eso, después de humillarse, Josías manda que consulten a la profetisa. Van a la profetisa y la profetisa le dice que todo este mal venía sobre la nación, pero no sobre el rey Josías, porque Dios había visto el quebranto de su corazón. Le manda a decir, en el capítulo 34, 28, le dice, te vamos a recoger, vos no vas a ver este mal. No va a pasar, vas a ser quitado y vas a dormir con tus padres, le dice el Señor. ¿Qué le dijo? Vas a morir. Pero no va a haber sobre tu vida este mal que va a venir luego sobre la nación. Las consecuencias no se pueden evitar. No camine como diciendo, no pasa nada, yo tengo esta seguridad, la otra. Pero sí, ¿sabe cuántas veces salí de esto yo? No, yo ya sé cómo es el camino, cómo se hace esto, yo lo sé. No camine así. No es tiempo de caminar así. Nunca fue, porque nunca funcionó. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando tiene este consejo, la respuesta de Dios a través de la profeta, ¿qué hace Josías? Josías automáticamente en el verso 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todas las autoridades, todos los que tenían influencia. Dijo, con esta gente me tengo que juntar, a esta gente lo tengo que traer. Josías era alguien que estaba, pero empapado de la presencia de Dios, con un corazón temeroso de Dios, y amaba al Señor. Usted va a ver que Josías murió a los 38 años, joven. Después lea la historia y va a ver que, ¿cómo hace Dios? Dios le dijo que él se iba a ir. ¿Qué pasó? Le cuento un poquito, vinieron los egipcios a pelear. Entonces sale Josías con todo el ejército a enfrentarlo. Y le dice al rey de Egipto, no, Josías, Dios me envía que venga. No salgas contra mí, le dice. ¿Y Josías qué hizo? Se disfrazó igual. Y se fue a la guerra. Lo mataron. Claro, si era el tiempo de Dios que venía la destrucción sobre Israel. Solamente que Dios le había dicho a Josías, vos no vas a ver esto. Quizás si él se hubiera vuelto, no hubiera ido a la guerra, hubiera pasado otra cosa, no lo sé. Pero él no salió de ahí porque Dios le hizo hablar con el rey egipcio, que no era la guerra contra Josías, sino que era contra Israel. Oh. Y dice que la flecha lo alcanzó y murió Josías ese día. Y después, claro, vino el gran problema para Israel, pero Josías ya estaba en la presencia de Dios. Le conté la historia para que después la lea. Es muy apasionante esta historia. Pero vamos por este lado. Él, cuando llama a los ancianos, dice, subió el rey a la casa de Jehová. ¿A dónde fueron? Cuando volvamos del Paraguay, vamos a meternos en un ayuno. Nos vamos a meter en un ayuno de una semana, como hacemos siempre, a las 6 de la mañana. Todos los que quieran venir a las 6 de la mañana, vengan, vamos a estar ayunando. Pero yo quiero reunirme con los hermanos, a orar. Y mi esposa se va a reunir con las mujeres a orar. Todo este tiempo le estuve consultando al Señor. Y el único camino que tenemos es ese. Orar, juntarnos a orar. Clamar a Dios, buscar a Dios. Josías lo llamó a la casa de Jehová. Dice, y con él todos los varones de Judá y moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. No quedó nadie afuera. Escuche lo que pasa cuando los convoca.
y leyó a oídas de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Para qué vinieron a la casa de Dios? A escuchar la palabra. ¿Cuánto cuesta esto al hombre, al humano? Escuchar la palabra. El enemigo hace todo para que no la escuchemos, pero la palabra tiene poder. La palabra es viva. La palabra es espíritu y es vida. Cuando le lee las palabras, la ley en ese tiempo para todos estos hombres de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra todas las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Oh, esto es tremendo. Él leyó y se puso en pie y dijo, voy a hacer pacto con Dios. Es decir, determino hoy doblegar mi ser, pero no sin entendimiento. No como alguien desbordado por una emoción le dice, Dios te amo, y después se olvida de lo que dice la Biblia. Sino que él pone entendimiento, él es consciente, esta es la palabra de Dios, esta es la seguridad más grande. Hay cosas de mi ser que atentan constantemente, ir contra la palabra, restarle crédito, pero hay una parte mía que entiende, Dios es Dios, Él es verdadero. Él no cambia y es muy bueno. Entonces, aunque haya partes de mi ser que se rebelan contra la palabra de Dios, que no tienen voluntad, que no tienen fuerza, que no tienen ganas, no debo obedecer porque la palabra de Dios es la seguridad para mí. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, cuando hablo de ser consciente, hablo de que todos nosotros amamos a Dios, pero en nosotros hay cosas que si le faltamos a la oración, y yo creo que es la oración todo, le faltamos a la oración, se apaga ese consejo, se debilita y se agudizan las debilidades. Se agudizan las debilidades, se agigantan. Entonces se apaga ese consejo, pierdo fuerza, pierdo valor, no tengo cómo responder a esta necesidad que forma parte de mi ser y esta demanda de Dios que está frente a mi debilidad. ¿Cuántos entienden? Va a ser tan importante reunir todo cuando digo, hago pacto, Señor. Me determino a rendirte mi vida, a entregarte todo. ¿Cuánto tenemos que entregar? Pero en ese todo hay cosas que son sencillas que se pueden hacer y otras que están enraizadas. Y que a veces esa parte es donde has intentado quizá con tus fuerzas, o no lo sé, y no lo lograste. Y esas son las que a veces desmoralizan al hombre. Y el hombre viene y dice, sí, yo amo a Dios y voy a la iglesia y todo esto, pero yo no puedo cambiar. ¿Forma parte de la realidad del hombre esto? Sí, hermano. Sí. Pero entonces, ante todo, nosotros tenemos que permanecer con el pacto, con la determinación. Creo que Dios es real. Creo que Dios tiene poder. Creo que Dios va a hacer lo que solamente Él puede hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, Él dijo, no lo voy a hacer a medias. Voy a guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo mi corazón, con toda mi alma, poniendo por obra las palabras del pacto. Es decir, todo mi ser se va a doblegar para hacer lo que me dice su palabra. Esto es tremendo. Pero ¿cuántos creen que Dios es de verdad? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Tu parte es creer. Mi parte es creer. ¿Por qué Israel estaba en ese estado? Porque habían dejado la palabra de Dios.
dejaron el consejo de la palabra de Dios. Y al dejar el consejo de la palabra de Dios fueron detrás de caminos de hombre, de pensamientos de hombre. Cuando se mete Josías a buscar a Dios, Dios comenzó a manejar su corazón. Dios puso el querer como el hacer en el corazón. Cuando comenzamos a buscar a Dios, Dios convencerá a aquello que se revela. Todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios. No dejes que te desmoralicen las cosas que no cambian, porque Dios tiene poder para hacer posible todo. Entonces, cuando Josías dice para poner por obra toda su palabra del pacto, él comenzó a enumerar. Y él dijo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todo. Dios lo que dice Deuteronomio 28, 15. Dice: acontecerá que te alcanzarán todas estas bendiciones. Siempre digo, para todo el principio. ¿Usted quiere ser un buen esposo, como manda la Biblia? ¿Quiere ser un buen esposo? ¿Una buena esposa? Hay principios. Hónrela, respétela, valórela. Eso manda la Biblia. Esa es la parte nuestra, aplicar los principios. ¿Usted quiere ser prosperado económicamente? Hay principios, diezmos, ofrendas, primicias. Para todo hay principio. Acontecerá que si oyeres atentamente, ¿sobre qué? Sobre la necesidad que vivo yo. Sobre aquello que entiendo inconscientemente. Estuve caminando de espaldas a Dios porque no escuché el consejo de la palabra. Yo digo amar a Dios, pero la palabra abrió mi entendimiento, abrió mis ojos, y yo veo que de verdad mi intención era, pero mis hechos no. Entonces, cuando Josías dice para hacer puntualmente, como dice su palabra, es que tengo que hacer lo que dice la Biblia, no lo que pienso yo. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos abrazan esta palabra? Y esa es la seguridad. Entonces, lo maravilloso de las decisiones es que Josías, primero, fue afectado su corazón. Y yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Que Dios afecte mi corazón, que Dios lo rompa si es necesario, lo parta, lo limpie, me dé un corazón como el de Él. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? Entonces, esa persona es agradable. Cuando digo que es agradable, es una persona de paz, es una persona que tiene amor, es una persona que tiene paciencia, que tiene benignidad, que es bueno. Nos dicen que somos buenos, aunque no somos. Pero la benignidad es un fruto del Espíritu, y todo lo que estoy describiendo son frutos del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es producto de que hemos dejado que la palabra sea nuestra guía, y que en la decisión que tomo de hacer lo que me dice la Biblia, estoy dándole el lugar necesario al Espíritu Santo para que Él trabaje y haga lo que no puedo hacer yo. ¿Cuántos entienden? Lo primero que va a afectar es tu vida. Lo segundo es tu hogar, tu ministerio, tu economía, tu salud. Y como Jorge está acá, que él aspira a Varela, va a afectar a toda nuestra ciudad. ¿Y por qué no alguno de los que está acá puede afectar toda la provincia? Y la nación, y naciones. Porque no tiene que ver con lo que el hombre puede hacer, sino con lo que el hombre le cree a Dios. Creer es obedecer. Y todo este tiempo Dios nos viene hablando de las decisiones. Estamos en tiempo de decisiones. Mire, las decisiones a veces te llevan a derramar lágrimas. No sé si le pasó a usted. A mí muchas veces me pasó. Hacía un ejemplo el jueves y decía: a veces nosotros nos mentimos. ¿Sí o no? Y di el ejemplo cómo nos mentimos. Voy a dar otro ejemplo, no voy a hablar más de Marcela. Bien, voy a dar otro ejemplo. Voy a hablar de Jorgito, ya que lo tenemos acá, le vamos a dar a Jorge. Bien, entonces, un ejemplo con Jorge. A mí no me gusta que Jorge, no soporto que él sea correntino, por ejemplo.
No soporto, es un ejemplo, es verdad. Amo a Jorge. Pero no es ejemplo. Entonces cuando lo veo a Jorge, hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, chamigo, me dice. Encima chamigo. Y yo le tengo que, le tengo que disimular. Dice, bueno, ¿por qué? Porque yo tengo que mantener una cordura, tengo que mantener una apariencia, no se tiene que ver esa parte fea. ¿Por qué hago eso? Porque no quiero enfrentar la realidad y prefiero mentirme y creerme a mí mismo. Cuando sé que eso no agrada a Dios. Y como nadie lo sabe, yo me permito eso. Y no pasa nada. No, no es tan así. Sí, te van a rodear muchos correntinos. ¿Cuántos entienden? Claro. Es que cuando hablo, lo que dice Josías, voy a hacer lo que dice la palabra, es que cada uno de nosotros es consciente. Lo que vivo o lo que me lleva a hacer lo que no debo, para eso tengo una respuesta de la palabra. Es decir, hay principios que me corresponde a mí, que debo buscar aplicarlo. Es decir, involucrarme en una práctica de intentar ser lo que no soy, pero parte de algo que entendí que Dios dice que yo voy a hacer. Y esa decisión va a afectar mucha gente. Esa decisión va a afectar a mucha gente. Decía tu hermano, esa decisión va a afectar a muchísima gente. Pero decir así, esa decisión va a afectar tu corazón, tu familia y a mucha gente. El ser auténticos, el no aparentar. ¿Por qué cree que Dios no lo sabe todo? Dios lo sabe todo. A Dios no le podemos burlar. Y si intentáramos, podrían venir algunos sirios. No, con la cosa de Dios no se juegan. No hablo así para que usted diga, uy, sí tengo que tener miedo. No, respeto. Miedo no. Valorarlo, respetarlo, honrarlo, amarlo de verdad. ¿Y para quién es el beneficio? Es el beneficio que jamás pude pensar para mí mismo porque no tengo la capacidad. Por eso Dios nos predestinó en amor, dice Efesios. Dios nos predestinó en amor. Fuimos predestinados en amor. Somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te ama de verdad. Dios nos ama de verdad. Vamos a entrar en una búsqueda. Vamos a entrar en una búsqueda. Organice su tiempo. Organice su día. Deje el celular si es necesario. Deje la televisión. O sea, voy a hacer como dice la Biblia. ¿Qué entiendo de esto en lo personal? Diría cada uno de nosotros. Si lo tomamos en términos general, dice, bueno, debo ser atento y debo ir buscando hacer lo que dice la Biblia. Cuando hablamos de algo personal, ya es algo puntual. Es esto que sé que se me escapa. Nosotros decimos que somos el equipo de Jesús. Ese equipo, ¿cómo está? Como la tribuna de Boca está eso. ¿Cómo está ese equipo? Somos el equipo de Jesús. Entonces tiene que haber vida en ese equipo. Tiene que haber vida, tiene que haber así vida, hermandad, amor puro. Eso se debe expresar. Debe haber participación. No me la cuente. Imagínense qué feo que es esto, ¿no? Un ejemplo doy. Por ejemplo, no sé, tengo a mi amigo Jorge que soy amigo de Jorge, ¿verdad? Y yo digo, de repente, siempre decimos que tenemos que hacer regalos, ¿no? Pero yo vengo a Jorge y le digo, Jorge, te compré para vos esto. Tomá, le digo. Y yo soy amigo de él. Y Jorge, bueno, me lo va a agarrar. No sé, le compré un traje a Jorge. Y vengo y le digo, toma, Jorge. Y se lo tiro así. Es mi amigo. Primero que a nadie hay que hacer eso, ¿verdad? A nadie. Pero viste cuando decimos, hay un parentesco, hay una afinidad, hay una hermandad, hay un compañerismo. No necesariamente a veces se debe dar objetos, medios por los que transmito mi interés.
Porque el hecho de tirarle a Jorge este objeto es como que no hay interés, o no puedo expresar eso que digo ser de él. ¿Cuántos me están entendiendo el concepto del equipo? El equipo, el hermano, es lo más cerca, es lo que más defiendo, es lo que amo, es lo que cuido. Por lo tanto, lo expreso. ¿De qué sirve tener algo dentro mío y no expresarlo? Es como el marido que a su esposa nunca le dice te amo. ¡Wow! ¿Cuántos están acá? ¿Estamos acá? Entonces somos el equipo de Jesús. Vamos a entrar en una búsqueda. Y nosotros esa búsqueda tiene que ser con todo nuestro ser. No es una búsqueda porque lo dice el pastor, sino porque entiendo que a Dios debo entregarle todo. En esa búsqueda es decir, Señor, mi vida lo entrego y a partir de ahora me determino a hacer en esto puntualmente de mi vida como manda tu palabra. Entonces te va a seguir mucha gente. Vamos a alcanzar a mucha gente. Mucha gente va a venir a Cristo. Cuando decimos seguir, usted quisiera que me interprete que no es porque usted tiene que tener admiradores, sino personas a quienes usted va a conducir a Jesucristo. Va a hacer que caminen en el camino del Señor. Josías, con esa decisión, volvió a restaurar el culto. Él puso cantores, vinieron, bueno, es una historia muy linda, vinieron todos los sacerdotes, hicieron sacrificios. Se estableció el orden de Dios en la casa de Dios. Israel comenzó a dar pasos como lo hacían en el tiempo de Samuel. Dice Reyes que no hubo tal Pascua que hizo Josías, solamente había ocurrido en los días de Samuel. Hicieron sacrificios enormes. Estuvieron días celebrando la Pascua. Los panes sin levadura. Volvieron las fiestas solemnes a Israel. Ellos, por haber dejado la ley, no supieron honrar a Dios, no supieron expresarle a Dios, no supieron darle lo que tenían que darle a Dios. Y cuando hablamos de Dios, era que entre ellos estaban haciéndole fiesta a Dios. La decisión de Josías fue restaurar el culto y les dijo a todos que todos debían servir a Dios. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Mire a su hermano, dígale, entiendo por su palabra y lo voy a hacer que tengo que servir a Dios, dígale. ¡Ay, qué comprometedor es esto! ¿Lo que acaba de hacer usted? ¿Usted se comprometió con Dios? Recuerdo, ahí comencé a hacerme experto en mentiras cuando era chico. Mire, cuando era chico creo que nadie me ganaba a mentir. Era hábil en la mentira, reprendo ese demonio, pero formaba parte de mi vida. Entonces, para liberarme de responsabilidades, yo sí, yo lo hago. Olvídate, pues. ¿Qué era eso? Demonio de mentira. Me hizo hábil, me hizo zafar de las responsabilidades. Pero cuando fui grande, ¿sabes cómo me hizo transpirar eso? ¿Sabes los dolores que me trajo eso? Cuando vine al Señor, que tenía que llamar la verdad, que tuve que enfrentar los pecados de mi corazón a la luz de la verdad, me ponía de todos colores. El que me hizo zafar de muchas, me mandó facturas. Entonces ahí vas viendo que caminar detrás de la razón no sirve. ¿Es pan para hoy, como dice el dicho? No conviene. No conviene. Entonces, lo que usted acaba de hacer es la verdad, ¿verdad? Yo no creo que nos mientamos. Ni tampoco le mentimos a Dios. Jesucristo Santo, no me haga pensar mal. Reprendo este pensamiento, Señor. Escuche, ¿qué le dijimos recién al Señor? ¿Qué? ¿Ya se olvidó?
Y me parece que como yo, en mi otro tiempo. No, lo reprendemos, diga tu nombre. Lo reprendemos ese demonio acá, dígale. Lo reprendemos, lo echamos fuera. Dijimos que le vamos a servir al Señor. Amén. Entonces, ¿quiere hacer como manda la Biblia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las cosas es amarlo de verdad, rendirle todo nuestro ser, buscar hacer como manda la Biblia. No le ponga la coma ni el pero. No le ponga, haga como dice la Biblia. Esa es la seguridad para usted, para mí, para todos nosotros. Como manda la Biblia. Luego, sea íntegro, sea auténtico. Amén. Si no pudo hacer lo que debería haber hecho, dice, Señor, te pido perdón porque no hice lo que me comprometí que tenía que hacer. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo perdona. ¿Sabe por qué me hice mentiroso? Que me facilitó muchas cosas en la vida, yo siempre lo conté esto. Porque era un demonio que me usaba, porque me iba llevando a una profunda esclavitud. A través de la mentira, vas a tener que tapar otra mentira y otra mentira y otra mentira. Y otra mentira, y a veces no dormís para que no se destape la mentira. ¿O no? Bueno, pero ¿por qué pasó esto en mí? La gente que me veía siempre decía, qué chico bueno que es, decía la gente. Qué peligroso era. Ahora, usted puede pensar mal, perdónenme, pero es la verdad. Yo no quiero hablar mal de mí mismo, yo estoy hablando de una verdad que le atrapa a los hombres. Y esta verdad me hizo libre. Hoy no soy más así, pero eso formaba parte de mi vida. Entonces, cuando la persona miente, mentir es decir algo que no es. Pierde la sensibilidad, su conciencia de un hecho que no corresponde. Y hay una palabra muy común que se conoce en la sociedad y se dice sinvergüenza. Al perder la sensibilidad, no, yo le dije al pastor, bueno, porque él dijo que lo diga. No es así. A Dios es. ¿Somos hijos de Dios? ¿Usted cree que le va a ir mal por servir a Dios? Le va a ir bien. Le va a ir muy bien. Va a ser restaurada su relación con Dios. Va a ser restaurado su culto racional, de lo que habla Romanos 12. Y entonces terminamos. Josías celebró la Pascua en el 35, capítulo 1, la Pascua a Jehová en Jerusalén. Santificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, que es marzo para los judíos, el día primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Es decir, que ni los sacerdotes cumplían con la función para la que Dios los había establecido. A través de esto, cada uno ocupó su lugar otra vez. Decirle que Dios tiene un lugar para que ocupes. No te escapes, no te escapes. No te escapes. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel a que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová, vuestro Dios, y a su pueblo Israel. El arca era la presencia de Dios. Era la presencia misma de Dios. El arca, por las idas y venidas de Israel, era llevado por los enemigos. Lo que hizo Josías, dijo, no, el arca va a quedar permanentemente en el templo. Y lo que luego dijo, que los levitas, que eran los que enseñaban, ellos tenían que enseñar la palabra de Dios y que todos tenían que servir a Dios y a su pueblo Israel. Nosotros cuando decimos servir a Dios, es que en realidad vamos a ayudar a nuestro hermano. Porque servir a Dios en su obra, la obra de Dios es nuestro hermano.